Gloria a Dios. Entonces el libro de Juan capítulo 1 en adelante, eso es lo que voy a compartir en esta maravillosa tardecita noche. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Voy a leer ya la palabra con la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu. Yo sé que Dios va a hablar a nuestra vida, también a mi vida, porque como dice en la escritura mismo, que la palabra de Dios es más viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, o sea que de ambos lados corta, porque la palabra de Dios corta siempre todo aquello que digamos está mal. Así es que hoy que la predicadora primero le algo y ahí a otros primero la predicadora explica todos los lados en duda. Así que de esa manera actúa la palabra de Dios, mi hermano, es para todas las personas. ¿Y por qué muchas veces le agarra al predicador? Es porque el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo habla, mi hermano, muchas veces hasta el mismo predicador, si tiene algún error ahí, le agarra, mi hermano, porque el Espíritu Santo no hace acepción de personas. Pero cuando una persona, mi hermano, no deja que el Espíritu Santo hable, sino que predica su propia predicación, habla su propia lo que él conoce o su propio tema, o él busca su propio tema de la cual quiere predicar. Hay muchas veces al predicador no le afecta. ¿Por qué? Porque ya sabe qué es lo que va a dar. Pero cuando el Espíritu Santo se encarga de hablar aún, mi hermano, al predicador le da un golpe, mi hermano, cuando está en algún error, porque muchas veces hay cosas que nosotros no nos damos cuenta, las cuales estamos cometiendo, pero no nos damos cuenta, mi hermano, y en esas cosas muchas veces el Espíritu Santo también corrige. Por eso actúa de ambos lados, de primero al predicador y luego para los que están escuchando, pero porque la meta del Espíritu Santo y de Dios mismo es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dice la palabra que Dios no se complace con la muerte del que muere, y también dice que lo que a Dios le agrada es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Esa es lo que Dios quiere. Por eso habla a cada persona sin acepción de persona. Gloria al Señor. Entonces voy a leer esta palabra antes de alargar mucho. En el principio dice: era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice hasta el versículo 5. Luego pasando hacia el verso 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que se diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Atienda bien esta palabra del verso 9. Vuelvo a leer. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Luego este verso 12, conocido por todos, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado
a conocer, dice esta palabra. Entonces pese ya compartir acá con versículos, o sea, esta parte de la escritura en el nombre de Jesús, así para poder meditar un poco sobre ello. El verbo hecho carne, o sea, el verbo, o sea, habla de Jesucristo al hablar de verbo, porque él era el que fue hecho carne, Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio, o sea que Jesucristo estaba en el principio. Él estaba con Dios, porque acá dice, y el verbo era con Dios. Él fueron creados los cielos y la tierra. Jesucristo ya estaba en ese momento. ¿Por qué? Porque acá dice en el libro de Génesis capítulo 1 verso 26, esta parte, como ya lo estaba mencionando hace rato, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Al decir hagamos, la primera palabra, y la segunda dice nuestra, se refiere a que había más de uno. O sea, no estaba solo, porque si Dios estaba solo, entonces iba a decir, haré al hombre conforme a mi imagen y conforme a mi semejanza. Pero o sea que se hizo, él hizo, no hizo solo. Él no hizo solo, mi hermano, al hombre. Él estaba, Jesucristo estaba ahí con Dios en el principio. Volviendo a nuestro tema, nuestro versículo dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Sabemos que el Padre está en el Padre, Jehová Dios de los ejércitos, en el Hijo, Jesucristo, y en el Espíritu Santo, la Trinidad. O sea, los tres son uno, son tres, pero son uno a la vez. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jehová tiene varios nombres, como Jehová, el gran yo soy, y muchos otros nombres, como Jesucristo también. Jesucristo, ahí está Emmanuel, Dios con nosotros, de muchas maneras menciona, pero los tres son uno, es una Trinidad que actúa como uno solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice, y el verbo era Dios. Y luego dice, este era en el principio con Dios. Ahí más aclara más, clarifica un poco más de lo que estaba diciendo. Este era en el principio con Dios. En el principio, cuando no había nada, cuando estaba todo, la tierra estaba vacío, estaba desordenado, ahí estaba ya Él cuando estaba. Porque acá dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la agua. Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Estaba ahí, mi hermano. En el principio no es que fue creado, sino que estaba ahí. Yo no sé, es algo profundo, mi hermano, que no te puedo decir con exactitud cómo fue realmente, porque en la Biblia hay muchas cosas que no relatan. Nosotros antes de que se crearan los cielos, nosotros no sabemos cómo eran ni cómo fue, ni podremos saber, mi hermano, porque los misterios les corresponde a Dios. Estas cosas es solamente Dios conoce, pero que estaban ahí, ya estaban cuando el cielo y la tierra fue creado. Por eso el Espíritu Santo conoce todo, por eso Jesucristo conoce todo, por eso Dios conoce todo. ¿Por qué? Porque ellos estaban ahí cuando todo fue creado, y la Biblia lo relata. Hasta ahí te puedo contar, más de ahí no me voy a aventurar a decir otras cosas mucho. Mi hermano dice que dicen cosas, mi hermano, de las cuales especulaciones, dicen algunos, ¿no? Porque piensan y cosas fuera de la Biblia te dicen. Por ejemplo, hay personas que dicen que antes que Eva fuese creada, Adán tenía una esposa. Esas son cosas, mi hermano, que la Biblia no relata, pero muchos, mi hermano, a un teólogo, digamos, con supuestamente mucha inteligencia, dicen cosas, mi hermano, que en la Biblia no relata. Y si algo no está relatado en la Biblia, no podemos, mi hermano, afirmar ni asegurar, tampoco decir porque uno al decir, mi hermano, tal vez hay personas nuevas que los cuales puede, digamos, confundir.
Porque muchas veces cuando una persona es nueva en el camino cristiano es muy fácil confundir, y por eso yo no voy a decir eso, pero lo que dice la palabra puedo pasar, y muchos, mi hermano, caen en ese error, digamos, de decir cosas que no está, digamos, en la Biblia. Pero acá dice que este era en el principio con Dios. Versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Está hablando de Jesucristo esta palabra. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno y los tres trabajan juntos, mi hermano. Por eso dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, dice, nada de lo que había sido hecho fue hecho. Él estaba ahí con el Padre, mi hermano. Y con el poder que tiene, con el poder que Jesucristo tenía, también Él hizo las cosas. Hicieron ahí, por eso dijo Dios: hagamos. O sea, no fue el trabajo de uno solo, no fue que solamente Dios hizo solo, sino que estuvo ahí su Hijo unigénito. Habla en el libro de Juan capítulo 3, verso 16, que Dios tenía un Hijo unigénito. Y que ese Hijo único que tenía, Él envió a la tierra para morir por los pecadores. Y acá en este pasaje de Juan estamos entrando, digamos, a la introducción de cómo fue, mi hermano, todo esto. Dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, o sea, en Jesucristo. ¿Por qué dijo Jesucristo algo relacionado con eso? San Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hablaba también de la vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la vida. Y acá dice la palabra que en Él estaba la vida. En Jesucristo. Y Él a los que quiere, Él da vida. Dice mismo la palabra acá. En el Juan también capítulo 5, verso 21. Dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Y por qué a los que quiere? Porque Él, en Él está la vida, Él es la vida. Y al que Él quiere da vida. Acá dice la palabra. Y cuando una persona muerta escucha la voz de Jesucristo, va a volver a vivir. O sea, ¿por qué? Porque la palabra que sale de la boca de Jesucristo tiene vida. Tiene vida. Y como dice la palabra, acá en Juan también capítulo 11, verso 25, Jesús le dijo: yo soy la y la vida. Aún muertos, mi hermano, cuando él estaba caminando acá sobre la tierra, él con la palabra, mi hermano, aquellos muertos resucitaban. Y así también aquella persona que escucha la voz de Jesucristo va a tener vida. ¿Por qué? Porque lo que sale de la boca de Jesucristo, dice, como dice en el libro de Isaías, no volverá él vacío, sino que va a realizar aquello a lo que fue enviado. Verso 25 del capítulo 5 de Juan dice también esta palabra: viene la hora, dice, y ahora es cuando los muertos, o sea, la persona que no tiene vida, oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán. Aquel que escucha la voz del Hijo de Dios, o sea, de Jesucristo, va a tener vida. ¿Por qué? Porque en Jesucristo está la vida. La vida no está en otra cosa, está en Jesucristo. En Él está la vida, porque Él es la vida. No sé si usted me está entendiendo, me está siguiendo en lo que estoy tratando de hablar en esta maravillosa noche, de lo cual estamos meditando. Y dice: y la vida era la luz de los hombres. O sea, la vida acá ya menciona como la vida que es Jesucristo, porque dice que en Él estaba la vida. O sea, que la vida es Jesucristo, y la vida que es Jesucristo era la luz de los hombres. O sea, en un mundo en tiniebla, en un mundo oscuro, donde hay densas tinieblas, donde Satanás estaba gobernando, vino la vida que es Jesucristo para hacer luz, mi hermano. Eso fue lo que pasó. Porque antes Satanás estaba reinando. Todas las personas, mi hermano, de las cuales morían, tenían que descender en un solo lugar. Pero vino Jesucristo para hacer luz, mi hermano, para poder salvar a aquella persona. Y hasta hoy, mi hermano, sigue haciendo esto. Hasta hoy sigue alumbrando en este mundo.
en tiniebla. Imagínense, mi hermano, un momento, tal vez media hora sin Dios, sin Jesucristo, sin el Espíritu Santo en la tierra. ¿Cómo será? Póngase a pensar, mi hermano, si por media hora nada más Dios, mi hermano, retira su espíritu y también el Hijo de Dios se va de la tierra. ¿Qué va a pasar con la humanidad? ¿Qué va a pasar con la humanidad? Si siendo que Satanás opera en la tierra y si el Espíritu de Dios sale de la tierra y también el Hijo de Dios y su gracia, ¿qué va a pasar? Por eso Jesucristo está, por eso el Espíritu Santo está en la tierra. Porque sin la luz, mi hermano, habrá una densa oscuridad. Y sabemos que la oscuridad es el diablo. El trabajo es algo muy importante lo que Jesucristo está haciendo. Y a través del Espíritu Santo en la tierra. Muchos, mi hermano, no se dan cuenta. La humanidad no se da cuenta de lo que es lo importante y lo, digamos, fundamental y vital del trabajo del Espíritu Santo en la tierra. Porque sin él, mi hermano, esto sería totalmente un caos, totalmente una destrucción, el mundo sin Dios. Dice que la luz, la vida era luz de los hombres, o sea, el que está alumbrando en las tinieblas. El que está alumbrando, tal vez uno se encuentra en las tinieblas, en el pecado, ahí Satanás le está vendando los ojos en una oscuridad, le está manteniendo en una cárcel. Ahí viene Jesucristo con su luz y da libertad a aquella persona y le alumbra el camino. Es el trabajo del Espíritu Santo. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. Estamos hablando de las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Eso cuando Jesucristo descendió del abismo. Él descendió. Las tinieblas, sabemos que las tinieblas, y una vez lo digo, no está de más decirlo, que las tinieblas es Satanás, el diablo, la serpiente antigua, Leviatán, como quiera llamarlo. Las tinieblas es Satanás y la luz es Cristo. Y dice que la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron. No prevalecieron, al decir no prevalecieron, es que no pudo las tinieblas ganarle a la luz. ¿Y eso qué fue lo que pasó? Jesucristo descendió en la tierra y se cumplió la profecía de Génesis capítulo 3, verso 15, cuando Dios dijo que de la mujer nacería aquel que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Y ahí estaba Dios, esa maldición echó sobre la serpiente. Y en el libro de Apocalipsis menciona la serpiente antigua, el diablo y Satanás. O sea que la misma serpiente que menciona el libro de Apocalipsis era la misma serpiente que estaba en el principio, de la cual Dios había maldecido. Y Jesucristo, ese fue su trabajo. Él fue y cumplió al pie de la letra aquella profecía, aquella palabra que el Padre Jehová de los ejércitos había dicho en el huerto del Edén. Génesis capítulo 3, verso 15. Usted puede leer para encontrar esa parte. Y ahí por el libro de Apocalipsis usted va a estar encontrando que habla de la serpiente antigua, el diablo y Satanás, ¿viste? Usted puede darse cuenta fácilmente, hermano, como el Nuevo y el Antiguo Testamento, cuando uno forma, digamos, cuando uno forma las partes como un rompecabezas, se encaja la palabra porque tiene poder, mi hermano, la palabra de Dios. Y lo dice: hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Ahí ya habla ya de Juan el Bautista. Dice: este vino por testimonio, para que se diese testimonio de la luz. Para eso él vino. Vemos una profecía ahí en el libro de Isaías que dice que se levantaría uno que va a enderezar el camino, que iba a preparar el camino. Hablaba de Juan, que él vendría para preparar el camino. ¿Para quién? Para Jesucristo, el que iba a venir. Él iba a venir delante de Jesucristo. Y acá dice: vino para testimonio, para que se diese testimonio de la luz, o sea, de Jesucristo, a fin de que todos creyesen, para que todos puedan creer. Él vino a preparar, así como uno, mi hermano, antes de la siembra va a preparar la tierra, lleva tal vez una azada. Los que tienen más capacidad ya entran con maquinarias, mi hermano, a preparar la tierra, a arar, a limpiar, para luego sembrar la semilla para que pueda germinar esa semilla. Y eso fue lo que Juan vino a hacer, a preparar la tierra, a preparar los corazones de la persona. ¿Para qué? Para que pueda luego creer en Jesucristo. Eso fue el trabajo de Juan el Bautista. Dice: no era él la luz,
sino para que se diese testimonio de la luz. Juan no era la luz verdadera, él mismo había dicho que después de él iba a venir uno. Yo os bautizo con agua, dijo Juan, pero después de mí viene uno que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, y que él era el que iba a salvar, o sea que Jesucristo. Juan siempre habló de Jesucristo, que era el Mesías, el que iba a venir después de él. Pero él vino, como ya lo hemos dicho, a preparar el terreno. Y él no era la luz. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Miren, hermano, alumbra a todo hombre. Y ahí decir hombre no es solamente por un lado, sino que es para hombre y mujer. Al decir hombre se refiere al ser viviente, o sea, toda persona. Jesucristo, la luz verdadera, vino para alumbrar, mi hermano, a todo hombre. Él vino, mi hermano, sacrificio en la cruz del Calvario, para que usted y yo podamos ser libres. Para que usted y yo, mi hermano, podamos andar en luz y no estar más en tiniebla. Por el 2 Corintios capítulo 4 verso 4 dice la palabra, mi hermano, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios capítulo 4 verso 4. Y para eso vino Jesucristo. ¿Para qué? Para alumbrar el camino. Tal vez uno que está engañado por el enemigo, está atado a algún vicio, está atado a alguna cosa, está engañado. Para eso vino Jesucristo, para alumbrar, mi hermano, porque cuando una persona está en el mundo, está cegado por el diablo, no ve, aunque algo sea malo, la persona piensa que está bien. Por eso el mundo, mi hermano, va hacia una corriente y el cristianismo va hacia el otro lado. Son cosas que son opuestas, no van del mismo lado. Porque siempre lo digo, el mundo dice que el adulterio es algo normal. El mundo dice que tal vez robar algo pequeño es algo normal. Pero ¿qué dice el cristianismo? O sea, ¿qué dice Dios? Que el adulterio es pecado y que el robar es pecado. Y por eso la corriente del mundo y la corriente que es de Dios, mi hermano, jamás se va a llevar. Y por eso vino Jesucristo, ¿para qué? Para alumbrar a aquel, mi hermano, que está en tiniebla, aquel que piensa que algo está bien lo que está haciendo. Porque muchos ni siquiera saben, mi hermano, que está cometiendo algo que es pecado. Y para eso vino Jesucristo, para alumbrar, mi hermano, el camino. Porque cuando uno, mi hermano, anda caminando por un lugar oscuro, tal vez en un callejón ahí donde no hay luz, donde hay oscuridad, mi hermano, y usted no tiene nada para alumbrar, usted puede caminar, pero hay peligro ahí, mi hermano, que usted se vaya a tropezar por alguna piedra, o tal vez habrá algún charco de agua, usted se va a caer, usted tal vez habrá algún pozo y usted se va a caer. ¿Por qué? Porque no hay luz que pueda iluminar y mostrarte ese camino. Y eso es lo que pasa con la humanidad, con el hombre y la mujer. Camina en un mundo oscuro, mi hermano, y Satanás siempre pone trampa y pone espina, pone piedra, pone charco, pone pozo. ¿Para qué? Para que el hombre pueda caer en ello. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesucristo viene a alumbrar el camino, la persona ve que está caminando por el lugar equivocado, que está caminando, mi hermano, por un camino que le va a hacer mal. Eso es cuando Cristo alumbra. Y ahí la persona se da cuenta que estaba cometiendo algo que es pecado. Lo que estaba cometiendo es malo en los ojos de Dios. Y ahí se da cuenta y se arrepiente. Y ahí recibe perdón de pecados. Por eso Satanás no quiere que el hombre pueda ser alumbrado por Jesucristo. Volviendo al tema. Dice, en el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Vemos aquellos mismos religiosos, mi hermano, que decían que conocían a Dios, ni ellos supieron realmente que era él el Mesías. El mundo no le conoció a él. Estaba entre los hombres, él se paseaba, mi hermano, pero el mundo no le conoció. En el mundo él estaba. Y luego dice, a los suyos vino, le recibieron. Porque dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mi hermano, él vino a nacer en Israel, era judío. Y los judíos hasta hoy, mi hermano, no aceptan
que Jesucristo era el Mesías, que es el Mesías. Hasta hoy no quieren aceptar. Tal vez en algunos los judíos mesiánicos que dicen ya por lo menos ya aceptan algunos que otros, pero no públicamente. Pero los suyos, lo de su propia tierra, no le aceptan hasta el día de hoy, mi hermano. Y luego ellos no le recibieron a él. Por eso es algo muy difícil, mi hermano, a un judío predicar tal vez para que pueda aceptar a Jesucristo. Es algo difícil, pero se puede. Solamente Jesucristo sabe el cómo hacer. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El privilegio que tenía esa gente y que tiene esa gente de ser un pueblo, mi hermano, la cual Dios guarda, y ellos no reconocen, mi hermano, a Jesucristo como el Mesías. Y dice, más a todo, esta es una palabra muy poderosa, mi hermano, que nos agarra a nosotros, que es poderosa para nosotros los gentiles, porque nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos. Nosotros no somos judíos, sino que somos gentiles, o sea, de otros pueblos. Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No importa de qué lengua, raza, nación o pueblo o color de piel, o toda persona que le reciba a Jesucristo se convierte en hijo de Dios y heredero y coheredero con Cristo, dice la palabra, hijo de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se convierte en un hijo de Dios aquella persona que acepta a Jesucristo, no por carne, no por sangre, ni carne, ni voluntad de hombre, sino por Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que llamó a la persona. Si usted oye hijo de Dios, es porque Dios te llamó. Tal vez muchos se opusieron, tal vez había hombres, mujeres que se dijeron no, y tal vez se enojaron en contra tuya, pero a usted Dios le llamó, por eso usted es hijo de Dios. No es por voluntad de hombre, ni de carne, ni de sangre, sino es por voluntad de Dios que hoy usted es hijo de Dios. Y luego dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. El que viene después de mí, hablando de Jesucristo, dice, es antes de mí, o sea que él estaba antes, porque era primero que yo ya. O sea que él estaba en el principio, o sea, antes de la creación de todo, él ya estaba. Por eso Juan dio esta expresión, estas palabras dio él. Y luego dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley fue dada por medio de Moisés. Dios fue el que dio la ley, pero fue por medio de Moisés. Moisés fue el instrumento para que la ley fuese dada al pueblo en ese tiempo. Y dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad, hablaba él de verdad. O sea, la verdad que es Jesucristo y la gracia que hoy recibimos. ¿Qué dice la palabra? Por gracia sois salvos, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Esa gracia que hoy nos salva vino por medio de Jesucristo. Y la gracia es lo que nos salva. No es las obras ni tampoco la ley, sino es la gracia lo que nos salva. Y eso vino por medio de Jesucristo. Concluyendo, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie jamás de los jamases vio al Padre, pero Jesucristo le dio a conocer. Él habló, mi hermano, en parábolas, habló de cómo es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Él conocía, o sea, Él conoce en ese tiempo. Él vino de ahí, Él vino del seno del Padre, o sea, Él vino de la presencia del mismo Creador de los cielos, el Padre Celestial. Él vino, por eso Él dio a conocer algunas cosas, habló de cómo es, mi hermano. Él habló. ¿Por qué? Porque Él conocía. Tal vez, mi hermano, usted, mi hermano, póngale un ejemplo. Usted, si no conoce una ciudad, usted no puede hablar de cómo es la ciudad. Nunca
nunca vino aquí en la ciudad de Paraguarí. Usted no puede contar de cómo es realmente la ciudad de Paraguarí, si es grande, no es grande, si cómo es, no va a poder porque usted no conoce. Y Jesucristo no iba a hablar del reino de los cielos si él no conocía. Por eso él vino a hablar. ¿Por qué? Porque él vino de ahí y él conoce, mi hermano, de cómo es el reino de los cielos. Importante, mi hermano, lo que Jesucristo vino a hacer al mundo. Y lo más importante, mi hermano, para recalcar de este pasaje que está en el verso 9. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. Alumbra a todo hombre. Y hoy en día, mi hermano, estamos en el mes de diciembre. Dentro de 5 días la gente va a estar celebrando la supuesta Navidad. Digo supuesta porque no es la fecha de nacimiento de Jesucristo. No es. El mundo, mi hermano, fue el que inventó esa fecha. Y si vamos a entrar en profundidad sobre estos temas, usted va a encontrar que algo totalmente pagano. Porque por historia mismo y por cosas mismo, por muchas cosas sabemos y podemos ver bien que la fecha del nacimiento de Jesucristo no fue en el mes de diciembre, sino que fue en el mes de abril, por cosa de cómo es. La Biblia da algunos, digamos, detalles, y usted más buscando historia, más viendo otras cosas, usted va a darse cuenta que el mes de diciembre no es el nacimiento de Jesucristo. Aunque el mundo celebra, pero nosotros realmente no. Acá nosotros en particular no celebramos Navidad. No celebramos el Año Nuevo. Recibimos el Año Nuevo con bendición, pero hay para celebrar Navidad, hay eremos en lucitas, arbolitos. Eso es algo del diablo, es algo pagano, y un hijo de Dios verdadero no tiene que andar en esas cosas. Mi hermano, la Navidad que hizo el mundo es un negocio del diablo. Es un negocio totalmente en la cual el diablo, hermano, ¿por qué? Hay gente emborrachándose, gente, mi hermano, haciendo de toda perversidad, de todas cosas supuestamente en Navidad. Es algo, una fecha donde la gente igual sigue pecando. Y es un negocio para los que fabrican, mi hermano, estas cosas de juegos pirotécnicos, de luces ahí que se pone, también de los que venden sidra y algunas bebidas alcohólicas. Le es un negocio. Por eso, mi hermano, ¿por qué va a ser el cristiano en medio de estas cosas? Dice la palabra: salid de medio de ellos y no toquéis los inmundos y yo os recibiré, dijo Dios. Salid del pueblo mío, salid del medio de ellos, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré, dice esta palabra, mi hermano, claramente. Por eso el Hijo de Dios verdadero no tiene que estar en medio de estas cosas paganas del mundo, del diablo. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 11, de no participar con las obras infructuosas de las tinieblas. No participar. Y si participamos, nos hacemos cómplices y también estamos incurriendo en la misma cosa de los cuales está cometiendo el mundo. Por eso tenemos que cuidarnos un poco, mi hermano, sobre estos temas. Muchos tal vez no van a estar de acuerdo conmigo, muchos me van a tildar de loco, de extremista, pero es la verdad. El verdadero Hijo de Dios no puede ir ensuciándose, mi hermano, con esta basura, con estas cosas del mundo. Así es que esa es la verdad. Y la verdad hay que decirlo, mi hermano, le duela a quien le duela, esa es la realidad. Así es que marquemos diferencia, como dice en el libro de Cantares, señalado entre 10.000. O sea que el Hijo de Dios entre 100 personas tiene que reconocerse que uno es Hijo de Dios y apartarse, mi hermano, de estas cosas del mundo. Gloria al Señor.